Hola, bienvenidos a nuestra exposición Tratado de Libre Comercio Perú con China. Los integrantes del equipo que ejecutamos esta exposición somos María Fernanda Luna Rugel, Diego Enrique Garro Trejo y quien les habla, Julio Fernando Silva Medina. Conformamos el grupo número 1 y nuestra bibliografía fue extraída de el Manual del Régimen de Origen, Tratado de Libre Comercio Perú-China, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima, noviembre del año 2017. Uno. Hola. Para empezar el TLC Perú-China, vamos a empezar con una breve línea del tiempo. Para el 18 de noviembre de 2006, en el marco de la Semana de Líderes de la PEC, la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Arauz, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Comercio de la República Popular China, Guo Xilai. Para agosto del 2007, el estudio de conjunto de factibilidad culminó satisfactoriamente. Los presidentes de ambos países anunciaron el lanzamiento oficial de este famoso TLC. Para el 28 de abril del 2009, la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Arauz, y el viceministro de Comercio de China, Ji Xiaosu, suscribieron el Tratado de Libre Comercio en la ciudad de Beijing. Posteriormente, en el año 2016, los países acordaron que una forma de maximizar los beneficios del acuerdo era a través de una actualización de ciertas disposiciones de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahora hablaremos acerca de qué es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Bueno, este acuerdo es a través del cual se establece una área de libre comercio entre ambos países, en donde claramente se otorgan preferencias arancelarias a mercancías que cumplen en el régimen de origen. El Tratado de Libre Comercio, o TLC, fue suscrito en el Perú y la República Popular China para el año 2009, el 28 de abril, y está vigente desde el 1 de marzo del 2010. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los conceptos generales. ¿Qué son las reglas de origen? Pues son un conjunto de criterios o requisitos que se deben de cumplir con una mercancía para ser considerada originaria, cuyo principal objetivo es garantizar que estas mercancías originarias de China o de Perú se beneficien de las preferencias arancelarias acordadas. En este caso, otra pregunta que vamos a aclarar es ¿qué condiciones debe cumplir una mercancía para obtener la eliminación o rebaja arancelaria? En este caso, la mercancía debe de cumplir con los requisitos de número 1, la negociación, que vendría a ser las listas de desgravación arancelaria de Perú o China. Número 2, el origen, que es cumplir con la regla de origen que le corresponde. Por número 3 tenemos el transporte directo, que es ser transportada directamente de Perú a China o viceversa. Más adelante explicaremos con mayor detalle el tema. Bueno, ahora les hablaré acerca de una preferencia arancelaria. ¿Qué es una preferencia arancelaria? En este caso consiste en la eliminación o reducción del arancel, que viene a ser el impuesto a las importaciones que debe pagar una mercancía al ingresar a un país. ¿Y esto cómo funciona? Número 1, vendría a ser la producción de la mercancía teniendo en consideración lo señalado en el régimen de origen del TLC Perú-China. Como paso número 2 sería la certificación de origen. Como paso número 3 sería el envío de la mercancía cumpliendo claramente con lo establecido en las disposiciones del transporte directo. Por último, el paso número 4, a la aplicación de la preferencia de cumplirse con las condiciones establecidas en el TLC. Y ahora, ¿cómo se determina que una mercancía es originaria? Bueno, para evaluar si una mercancía es originaria es necesario conocer su proceso productivo, su clasificación arancelaria y la de los materiales utilizados en el proceso productivo, incluyendo el origen de dichos materiales y su valor y el valor de los materiales no originarios. Continuemos hablando sobre la mercancía originaria. ¿Qué es la mercancía originaria? Es cuando la mercancía es producida en el territorio con una o ambas partes y esta se divide en mercancía totalmente obtenida. Es una mercancía que procede de los reinos animal o vegetal que se exporta casi a su estado natural, como por ejemplo la uva, que es sembrada, cultivada y cosechada en el Perú. Tenemos la mercancía producida exclusivamente a partir de materiales originarios. La mercancía es producida en el Perú o China utilizando únicamente materiales originarios de dichos países, por ejemplo los hilados de algodón, que son fabricados con fibra de algodón peruano y tinte peruano, enrollados en un carrete procedente de China. Mercancía producida con materiales no originarios, tenemos que la mercancía es producida en el territorio de Perú o China, utilizando por lo menos un material no originario, es decir, procedente de un país distinto de Perú, China.
como por ejemplo tenemos los baldes de plásticos fabricados en el Perú con poliuretano procedente de Alemania y colorantes procedentes de Estados Unidos. Continuamos con la certificación de origen. ¿Qué es la certificación de origen? La certificación de origen se obtiene a través del componente de origen de la BUCE. Antes de solicitar la emisión de este certificado, el exportador deberá tener aprobada una declaración jurada de origen. ¿Cómo se obtienen estos pasos? Para obtenerlo se debe solicitar la calificación de la declaración jurada de origen a través del componente de origen del BUCE a una entidad autorizada por el Instituto. Como segundo paso, es ingresar a dicho sistema de información relacionada con la cantidad, valor y clasificación arancelaria de los materiales utilizados para producir mercancía. Como tercer paso es adjuntar en un archivo PDF con el diagrama de flujo del proceso productivo. En el cuarto paso, la entidad autoriza y evalúa la información remitida y verifica si se cumple o no con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial. Y como último paso, si la entidad autoriza, califica a la mercancía como originaria, se produce a registrar la declaración en el BUCE. Para simplificar, ¿qué es el BUCE? El BUCE es la ventana única del comercio exterior. Ok, continuamos con los documentos de soporte. ¿Qué son? Son los documentos que sirven para probar que una mercancía cumple con el régimen de origen establecido en el Tratado de Libre Comercio Perú-China. Este documento consta de 4 partes. El primero, que es la documentación que puede incluir, pero no está limitado a, las copias de las órdenes, certificado de origen, declaración jurada de origen, declaraciones aduaneras, etc. Como segunda parte, tenemos la evidencia directa de los procesos efectuados por el exportador o productor. Como tercero, tenemos documentos relacionados a los materiales y por último, los documentos que prevén el proceso productivo. Ahora vamos a proceder con la verificación de origen. ¿Cuál es este objetivo? Es comprobar la autenticidad del certificado de origen, el carácter original de las mercancías y o el cumplimiento de los demás requisitos establecidos. Ahora, ¿cómo se hace esta verificación de origen? Se da por 4 motivos. 1. A solicitud de la autoridad aduanera. 2. De oficio. 3. A solicitud de los productores nacionales. Y por último, la cuarta, cuando lo solicite la autoridad competente en aquel país en el que será el destino de las exportaciones.